Ya David Collado anunció e hizo público hace unos meses que no iba a repostularse como alcalde del distrito, y eso de inmediato abrió muchas preguntas. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a lanzar a la presidencia? O más drástico, o quizás inverosímil aún, ¿será candidato vicepresidencial de algún otro partido? Hay unas cuantas cosas que revelar en torno a David Collado que no se han mencionado en otros medios y que vamos a citarlas aquí, y a partir de ese punto hacer un análisis sobre la figura de David Collado, emergente en el panorama político local. Esto es lo que sigue en Impolíticamente Correcto. Lo primero que tenemos que tener claro en torno a David Collado es que él mismo es un proyecto del grupo Vicini. Muchas personas han escuchado hablar de esto, pero eso es cierto, como que 2 más 2 es 4. Nos guste o no, para bien o para mal, es un proyecto político del grupo Vicini. Y esa realidad nos lleva a responder una pregunta con una revelación. ¿Será candidato presidencial David Collado por algún partido X? Y la respuesta es muy posiblemente sí. Y digo muy posiblemente sí porque hay otra variable que tenemos que revelar y analizar un poco más adelante. Pero primero esto. David Collado será candidato presidencial, dije posiblemente, por un partido. Y ese partido es País Posible de Milton Morrison. ¿Y por qué la vinculación de Milton Morrison con este señor, con David Collado? Por algo muy simple. Porque Milton Morrison es también un proyecto político del grupo Vicini. Y el grupo Vicini lo que ha hecho es sencillamente hacer una especie de monitoreo, de encuesta, de esas que hacen los grupos empresariales. Y en la misma se determinó que David Collado, como candidato presidencial, tenía a corto y mediano plazo más futuro que Milton Morrison. Y como País Posible es un proyecto del grupo Vicini, al mismo tiempo que lo es David Collado, pues a Milton Morrison, ante esa realidad, no le queda más remedio que hacer esto: cruzarse de brazos y dejar que sus patrones, por así decir, pues dictaminen. Bueno, el que va es David Collado, candidato presidencial de tu partido, pero que es nuestro partido, porque tú eres un proyecto político de nosotros. Esto sin restar méritos intelectuales a la figura de Milton Morrison. Estoy describiendo una realidad que está por encima de él y que está incluso por encima de David Collado. Entonces, Grupo Vicini ha determinado que David Collado sea el candidato presidencial de País Posible, por encima de su figura principal, que es en teoría Milton Morrison. Pero en la práctica, como ya señalé, Grupo Vicini maneja tanto a David Collado como a Milton Morrison. Pero usé la palabra posible. Y dije posible porque de forma quizás inteligente, desde el poder se ha estado tratando de vincular y comprometer al Grupo Vicini con el proyecto político de Gonzalo Castillo. Y para ello no han hecho más que hacerle una propuesta quizás indecente a David Collado y al Grupo Vicini. Y digo indecente de cara a los intereses primarios de ambos agentes. ¿Y cuál es esa propuesta? Que David Collado sea el candidato vicepresidencial de nada más y nada menos que Gonzalo Castillo. Imagina usted esa dupla, ese binomio de una boleta: Gonzalo Castillo y David Collado. Amén. Sabrá Dios cuáles son los números que tirará eso. Pero desde el poder se le ha propuesto eso al Grupo Vicini para tratarlo, o para tratar de comprometerlos al proyecto político de Gonzalo Castillo de cara a alcanzar la presidencia en el año 2020. Pero entonces inmediatamente tenemos que analizar cuál podría ser la reacción o postura del Grupo Vicini ante esa propuesta. Y es la siguiente, diría yo: candidato vicepresidencial. Pero ven acá, Danilo, tú sabes muy bien que un vicepresidente no decide nada en este país.
Mira el caso de Peinado, el difunto Peinado, que lo echaban del palacio. La servidumbre lo echaba del palacio. Váyase, ya cerramos. Como si fuera, qué sé yo, un ciudadano cotidiano que va a comprar a una bodega que está cerrando. O sea, el vicepresidente en este país es determinante. ¿Por qué tú me propones eso? ¿Por qué mejor tú no me dices a la clara? Me propones a... Señor, y todo eso en medio del lío de Punta Catalina. Porque no vamos a olvidar ahora que todo proyecto político tiene un componente económico que lo mueve. Y ustedes saben muy bien que los terrenos de esa planta, ustedes saben de quiénes son esos terrenos. Entonces, todo esto surge en medio del conflicto o del drama de Punta Catalina. Esa propuesta que yo particularmente no creo que el grupo Vicini la acepte tan alegremente, a vuelo de pájaro. Ahí tiene que surgir otro factor determinante dentro de esa propuesta para que esa gente acepte sacrificar momentáneamente a David Collado. Porque lo que se está planteando o la visión que se tiene es hacer que David Collado saque ahora unos cuantos puntos en estas elecciones. ¿No? Qué sé yo, 3 puntos, 5 puntos, para venderlo en el 2024 como la figura emergente dentro del panorama político local. Lo estoy revelando ahora, en el año 2020. Recuerde esto que usted está viendo ahora. Si finalmente ellos, que es lo que creo que va a pasar, ellos llevan a David Collado por país posible, van a hacer todo lo posible, valga la cacofonía, para que saque unos cuantos puntos. Y eso, venderlo como un logro en el año 2024 y maquillar a ese muchacho para que sea la gran figura política que emerge en el panorama local. Esa es la jugada del grupo Vicini, que se podría ver sacrificada si acepta momentáneamente que David Collado sea el candidato vicepresidencial de Gonzalo Castillo, porque hay factores que ellos están también tomando en cuenta. ¿Cómo cuáles? Aneudi Santos o el tema corrupción. Ellos no quisieran que la figura de David Collado no se vea ni siquiera de forma tangencial vinculada a escándalos de corrupción. Fíjense que en su gestión en la alcaldía a este señor no se le ha pegado un foul. Pero independientemente de ese foul, no se le ha pegado porque el grupo Vicini lo ha manejado de forma inteligente en términos mediáticos. Esa es parte de la realidad política de nuestro país y de repente la figura vicepresidencial adquiere una importancia que en otros tiempos no tenía. Adquiere una preponderancia inusitada. Porque fíjense que ahí está también el drama de Margarita. Pero ahí está también el drama con Francisco Domínguez Brito dentro de ese partido. O sea que son muchas cosas. Pero desde el poder hay que decir que se le ha hecho esa propuesta al grupo Vicini para tratar de congraciarse con ellos. Pero tenemos que recordar que una cosa es la lógica del grupo Vicini desde el aspecto de vista económico y otra cosa es la lógica del danilismo desde el punto de vista del poder político. Y lo cierto es que hay ciertas fragmentaciones en ese danilismo, porque una cosa que voy a revelar dentro de este tema es que la figura de Gonzalo Castillo a elementos del danilismo cercano a Danilo Medina no le representa confianza. Y parte de la jugada sería meter ahí a un vicepresidente o a un candidato que sea afín a ese sector que tiene cierto recelo y desconfianza de Gonzalo Castillo. Porque están diciendo que ya Gonzalo está metiendo a su gente en la campaña. ¿Qué les parece? Señores, la política no es un asunto lineal. Ahora, nos quedamos con la gran pregunta. ¿Aceptará David Collado esta propuesta indecente? No digo indecente, digo parafraseando a los intereses del grupo Vicini, de ser candidato vicepresidencial de Gonzalo Castillo. O finalmente el grupo Vicini va a determinar que vaya por país posible, que es un proyecto también del grupo Vicini que lo dirige Milton Morrison. ¿Quién decide aquí finalmente? Yo creo que los Vicini, aunque tenemos que dejar cierta cuota de decisión a este muchacho. De repente David Collado se revela, qué sé yo, y dice, no, dejen eso, yo voy a ser vicepresidente de Gonzalo, no sé.
o de repente finalmente pues se adhiere a lo que le está dictando el grupo económico que hasta ahora lo ha apoyado. Porque ese muchacho, yo no sé si usted no lo sabe, pero ese muchacho es un proyecto presidencial del grupo Vicini. Métase eso en la cabeza. Y en el 2024 usted va a ver, todo va a ser diferente de cara a él, porque le van a invertir como cosa loca. Eso está en el organigrama, en la agenda de ese grupo económico. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie. Lo único que solicita de usted es que se suscriba si no lo ha hecho, que active la campanita y que compartan nuestros contenidos en su muro de Facebook y en sus grupos de WhatsApp. Con eso es más que suficiente para hacer que una forma de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo desde un punto de vista muy impolíticamente correcto siga en pie. Hay muchas cosas que analizar en el panorama local de cara a las elecciones y el debate a la vicepresidencia. La decisión de este muchacho, de David Collado, son tan solo dos de los elementos. Leonel Fernández va a seguir dando tela que cortar o tópicos que analizar. Lo mismo Margarita, y ni se diga de Danilo Medina, hoy día como líder único del partido hasta el momento, nos guste o no, más poderoso del país, amén de la división por la que acaba de pasar.